descubre las 5 revelaciones sagradas para tu liberación y sanación divina en 40 días en el corazón bullicioso de un pequeño pueblo en México, donde cada amanecer trae consigo la dulzura de la fe. Juan, un hombre de 45 años, ha sido siempre un faro de bondad. Su hogar, modesto pero lleno de amor, es un santuario adornado con imágenes de la Virgen de Guadalupe, la luz guía de la comunidad. Sin embargo, un día oscuro, la noticia de que su hija Valentina, una niña de apenas 8 años, está diagnosticada con una enfermedad terminal tiembla la fe de todos. El golpe es devastador, como un rayo que parte el cielo claro de una tarde de verano. La desesperación se adhiere a Juan, como la sombra a un árbol, y su mundo se siente tan desolado como un desierto sin esperanza. La iglesia, ese lugar sagrado donde tantas oraciones han sido escuchadas, se convierte en el refugio. Juan, con el corazón lleno de angustia, convoca a amigos, familiares y vecinos para unirse en una noche de oración. Aquel domingo, la congregación rebosa de fieles, cada uno encendiendo velas que iluminan el altar como estrellas en una noche oscura. Los himnos fluyen, uniendo voces que, como ríos, se funden en un mar de súplicas. Lloran, invocan y piden por un milagro. La atmósfera es eléctrica, cargada de una promesa divina, pero las dudas empiezan a infiltrarse en la mente de Juan. ¿Y si no hay respuesta? Resuena en su ser, como un eco doloroso, esa noche, mientras el dolor lo envuelve, sucumbe al sueño. En un instante, la oscuridad se desvanece, y de repente, se encuentra en un lugar resplandeciente. La Virgen de Guadalupe, vestida de luz celestial, se le aparece rodeada de un resplandor que lo envuelve. Su voz, dulce como la miel, le transmite 5 mensajes sagrados. Cada mensaje resuena en su corazón, prometiendo sanación, pero también exige entrega y obediencia. Un frío recorrido de temor y esperanza establece sus raíces en su alma. Al despertar, su corazón arde, un fuego encendido por la fe. Comparte la revelación con María, quien, con los ojos brillantes, asiente con cada palabra. Pero las dudas no se desvanecen. Con la bendición de su esposa y el apoyo de su madre, deciden llevar a Valentina a un pequeño santuario local, un espacio que irriga la comunidad de fe. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La comunidad se une, marchando con tambores y cantos que resuenan en el aire, un eco de la esperanza que brota de cada corazón. El sol comienza a caer, tiñendo el cielo de tonos dorados. Cada paso parece ligero, como si el mismo cielo alentara su travesía. Al llegar al santuario, la atmósfera cambia, se siente el peso de la devoción. Cuando Valentina, rodeada de amor, pone un pie en el umbral, su alma parece resonar con la energía colectiva. Las campanas suenan, un canto divino que envuelve la escena, mientras el viento jala las hojas en un danzón sagrado. Pero, en un giro de la vida, la luz que la rodea comienza a desvanecerse. El clamor de su comunidad crece, una ola de fe se levanta en anhelos. ¿Será este el momento en que los cielos abrirán sus brazos y responderán a sus oraciones? La tensión está en el aire. La pregunta resuena fuerte: ¿verán el milagro que buscan, o el destino les deparará otra prueba de fe? La luz del santuario parecía danzar a su alrededor, pero, a medida que la luz se desvanecía, una inquietud comenzó a crecer en el corazón de Juan. Miró a Valentina, cuya expresión era de una paz que contradice la tormenta que asediaba a su familia. ¿Por qué parecía tan tranquila mientras todo a su alrededor estaba lleno de incertidumbre? Mientras la comunidad oraba intensamente, Juan sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Era como si la tierra misma estuviera respondiendo a sus súplicas. De pronto, una presencia envolvente llenó el aire, y el silencio se convirtió en un murmullo apacible. Todos los presentes cerraron los ojos y se unieron en un solo espíritu. Debemos creer, debemos seguir adelante, susurró María a Juan, mientras sus manos se aferraban a las de su hija. La fe, que antes se sentía como una carga, comenzaba a tomar forma, como un hilo dorado que unía a cada uno en el santuario. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez por la esperanza, no por la desesperación. El viento soplaba suave,
trayendo consigo un olor a flores frescas. Este era el momento de elevar sus corazones al cielo, la voz de la Virgen aún resonaba en su mente. La sanación requiere fe y sacrificio. Cuanta más entrega haya, mayor será la gloria. Con un profundo suspiro, Juan se acercó al altar. Señor, si es tu voluntad, escucha nuestras oraciones. No solo pido por Valentina, pido por cada alma que sufre, por cada familia que ha perdido la fe. Llénalos con tu luz, clamó con fuerza. Sus palabras cortantes se alzaban hacia el cielo, como el aroma del incienso que danzaba en el aire. En ese momento crucial, un rayo de luz deslumbrante barrió el santuario, iluminando el rostro de cada persona presente. Las risas de los niños que antes habían sonado lejanas comenzaron a llenar el espacio, como un eco de la alegría perdida. Valentina sonrió, y sus ojos brillaron con una intensidad que asombró a su padre. Las campanas del santuario resonaron con más fuerza, y un canto comenzó a surgir entre los fieles: «Gloria a Dios en las alturas». Era como si el cielo mismo estuviera celebrando con ellos. Las almas levantadas en oración unieron sus voces en una melodía celestial. La fe se amplificaba, desafiando cualquier sombra de duda, pero cuando Juan buscó a su hija, un frío recorrió su espalda. Valentina, con su mirada llena de luz, comenzó a caminar hacia el altar, como si estuviera llamada por una fuerza invisible. Cada paso que daba, el corazón de Juan se aceleraba, y el aire se volvió más denso a su alrededor. Las exclamaciones de la multitud se tornaron en murmullos, llenos de confusión y miedo. «¿Qué está pasando?», resonó entre los presentes. Juan, acorralado por un torbellino de emociones, sintió que el hilo entre la esperanza y el miedo se estaba desgastando. Una transformación comenzaba, pero, ¿hacia dónde llevaría a Valentina? Mientras la comunidad observaba con asombro, la luz a su alrededor pulsaba con fuerza. ¿Sería la respuesta a sus oraciones o el inicio de un nuevo desafío? La incertidumbre vibraba en el aire. Las preguntas, como faros perdidos en la niebla, giraban en las mentes de todos. ¿La intervención divina había llegado, o el verdadero milagro estaba aún en camino? El ambiente en el santuario se había transformado en un remolino de emociones encontradas. Juan sintió que su corazón latía con fuerza mientras la multitud observaba a Valentina, quien, como si una mano invisible la guiara, avanzaba hacia el altar. Ella era el faro, el recordatorio de que la esperanza aún podía florecer en los momentos más oscuros. Las voces fueron elevándose, un murmullo de oración que se intensificaba, y Juan se sintió impulsado a buscar la esencia de su fe. Respiró profundo, intentando calmar su mente. «Dios, ¿me estás llamando a confiar aún más?», se preguntó. En ese instante, comprendió que la tranquilidad de Valentina no era solo un signo de paz, era un llamado divino, una revelación silenciosa de que todo estaba bajo control. Las campanas del santuario continuaban repicando, el sonido vibraba en los corazones de los presentes. Ese sonido parecía ser un eco de promesas antiguas, de tiempos donde la fe movía montañas. «Déjenla pasar», escuchó que alguien decía. Era Eduardo, un amigo de la familia, su voz firme y decidida. A través de su mirada, Juan vio un destello de valentía y entrelazó su esperanza con la de todos los demás. Era un momento de colectividad, estaban unidos no solo en la preocupación, sino en la certeza de que algo milagroso podía suceder. Valentina llegó al altar, se detuvo y miró hacia arriba. Juan vio cómo su rostro se iluminaba con una luz celestial. Era como si no solo ella estuviera allí, sino que cada uno de los presentes, inspirados por su coraje, levantaban sus propios corazones hacia la luz divina. ¿Qué transformación estaba ocurriendo? La atmósfera se cargaba de una energía sagrada que dejaba a todos los presentes sin aliento. «Dios es bueno», gritó alguien en la congregación, y la afirmación resonó. «Nunca nos ha abandonado». Un murmullo de afirmaciones siguió, elevándose como una sinfonía de fe. Juan sintió como su estado de nervios se convertía en una firmeza renovada. La visión de su hija, entregada y valiente, hacía palpitar su fe de una manera que no había experimentado antes. El aire en el santuario vibraba con expectativa. Al mirar a Valentina, Juan no solo veía a su hija, veía la esperanza de todos, reflejada en sus ojos. En ese instante, comprendió que cada lágrima que habían derramado, cada oración que habían elevado, era parte del tejido de su liberación. Con un susurro de fe, Juan se unió al clamor colectivo. «Sanación y liberación, Señor. En este momento, haz tu obra en Valentina», clamó, su voz resonando con la fuerza de aquellos que habían perdido mucho pero aún se mantenían firmes en su creencia. La comunidad se unió,
Sus voces eran un solo cuerpo, un solo espíritu, una manifestación vibrante de fe, todo en el santuario cobró vida. Se oyó un susurro, un canto delicado que surgía del alma misma del lugar. Una presencia amorosa envolvió a todos como un abrazo cálido, envolvente, que inspiraba confianza. Pero, en medio de esta gloriosa manifestación, un pensamiento inquietante cruzó la mente de Juan: ¿y si la transformación de Valentina es solo el comienzo? ¿Qué otro asombroso milagro se avecina? Mientras el murmullo de la multitud crecía, la luz del santuario parecía intensificarse, pero una sombra de incertidumbre se cernía sobre el futuro. La pregunta colgaba en el aire, vibrando con cada latido: ¿qué vendrá después de este momento sagrado? ¿Hay aún más revelaciones por descubrir en el camino hacia la sanación divina? La atmósfera en el santuario estaba cargada de una chispa que parecía rebotar de corazón a corazón. Juan, con la mirada fija en Valentina, sintió como su alma se estremecía a medida que la multitud entonaba un cántico de adoración. Cada nota vibrante invocaba al Espíritu Santo, trayendo consigo una sensación de pertenencia, de unión irrompible. En el fondo de su ser, algo profundo comenzaba a despertarse. No solo eran las súplicas y los gritos de fe, sino una verdadera convicción. El rostro de Valentina parecía brillar con la luz de 1000 estrellas, y esa luminosidad iluminaba el camino para muchos otros. Juan se dio cuenta de que lo que estaban experimentando no era simplemente un momento pasivo de oración, sino una invitación a participar del milagro. Cada uno de ellos, desde los más jóvenes hasta los ancianos, estaban siendo restaurados, no solo por lo que sucedía con Valentina, sino por la fe colectiva que llenaba el lugar. «Señor, ten piedad», escuchó que decía una abuela en el rincón. Su voz, temblorosa pero llena de autoridad, movió a Juan. Ella ya había visto días oscuros, pero su fuerza era un pozo de esperanza. Esa era la luz que anhelaban todos. No había duda, el pueblo estaba listo. De repente, la voz del pastor resonó fuerte y clara. «Hoy es el día de nuestras sanaciones. Hoy, nuestras angustias se convierten en alabanzas». La declaración fue como un relámpago en medio de la tormenta. Un fervor nuevo comenzó a recorrer el santuario. Juan sintió que, por fin, iba entendiendo que no solo Valentina necesitaba liberación, sino que, tal vez, él también tenía cadenas que romper. Miró hacia la parte posterior del santuario, donde un par de vástagos de fe conversaban sobre su propia angustia. Todos llevaban cargas, todos lidiaban con su propia batalla. Sí, la atmósfera estaba transformándose, pero cada miembro de la comunidad aún buscaba su propia liberación. La voz del pastor continuaba mientras Juan cerraba los ojos. Se imaginó rodeando a Valentina con su amor, cortando las cadenas que tanto la ataban. En ese acto de fe, vio como si las cadenas de todos fueran destruidas. Cada oración que se elevaba era como un hacha afilada, rompiendo muros de desconfianza y desesperanza. ¿Por qué no hemos pedido más?, se preguntó Juan, con la mente enfocada. Los momentos avanzaban y, de pronto, una calma en medio del bullicio llenó el espacio. Era como si el cielo mismo se abriera. Juan abrió los ojos, buscando alguna señal, y ahí estaba un ligero movimiento en el altar, donde Valentina permanecía, su cuerpo pareciendo vibrar con la chispa del Creador. La luz no solo la envolvía, era parte de ella. «¡Es ahora! Es el momento de nuestro milagro», un joven gritó, capturando la atención de todos. Los ojos de Juan se llenaron de lágrimas. Ya no se trataba solo de lo de Valentina, era un despertar colectivo, una invocación poderosa a lo divino. La congregación comenzó a levantarse en un clamor de gloria, y cada grito era un ladrillo más en la construcción de su fe. «Dios tiene un plan», resonó en los corazones de todos, y Juan sintió, con cada latido, que el plan divino se desplegaba ante ellos. Pero en medio de aquel increíble despertar, una pregunta intrigante apareció en la mente de Juan. ¿Qué sucede después de la sanación? ¿Cómo será nuestra comunidad cuando los lazos de dolor sean finalmente deshechos? Mientras las voces continuaban existiendo, un aire de misterio se cernía sobre la congregación, dejándole a Juan un deseo ardiente de descubrirlo. El bullicio en el santuario se convirtió en música celestial, un himno de fe que resonaba en cada rincón. Juan se sintió arrastrado por esa marea de adoración y esperanza, y, mientras su corazón ardía, comenzó a reconocer algo fundamental: la sanación no solo era un acto individual, sino un regalo que se compartía. Valentina, envuelta en luz, se encontraba en el centro de sus pensamientos. Apenas podía contener la emoción. ¿Qué pasará si esto es realmente el principio de algo asombroso?, se preguntó.
Esta comunidad, marcada por el dolor y la angustia, ahora parecía estar dando pasos hacia un amanecer nuevo. La voz poderosa del pastor seguía resonando. Clama a él. Él está aquí con nosotros. Su amor no conoce límites. Cada palabra era como un ancla, y Juan sintió como su fe se profundizaba. La promesa de liberación flotaba en el aire, palpable y vibrante. Pero también tenía un peso, una cuestión que lo inquietaba: ¿cómo podrían sostener ese milagro una vez que se hiciera realidad? Como tocados por un mismo soplo, la multitud comenzó a orar en voz alta, entrelazando súplicas con agradecimientos. El ambiente estaba cargado de un anhelo único, un deseo colectivo de romper con las cadenas que habían mantenido a la comunidad atada. Cada gesto de fe era un ladrillo más en el edificio de su nueva realidad. La abuela del rincón, quien antes ofreciera su súplica, se levantó con una energía inesperada. Hijos, recuerden que la sanación viene con responsabilidad. No solo queremos el milagro, sino vivir en él. Sus palabras, llenas de poder, cortaron el aire como un rayo de verdad. Esa idea chisporroteó en la mente de Juan. Había mucho más en juego que solo la sanación física. Se trataba de una transformación de la totalidad. Mientras el ardor de la adoración continuaba, una imagen impactante surgió en la mente de Juan. Imaginó a su comunidad unida, no solo por el dolor compartido, sino ahora por un propósito renovado. Pero, allí estaba el dilema. ¿Qué harían con esa nueva identidad? El amor no se trata solo de recibir, sino de darlo, reflexionó, mientras veía cómo cada persona a su alrededor se unía en ese clamor por liberación. La fe genuina era contagiosa. Un grupo de jóvenes comenzó a alzar voces espontáneas, cada uno añadiendo su testimonio de lucha y victoria. Él me sanó. Él me liberó. Las exclamaciones eran como campanas de libertad sonando en la atmósfera, y Juan se dio cuenta de que cada uno de ellos se había convertido en testigos del amor de Dios. Un silencio repentino siguió a aquel coro de testimonios. Una calma sagrada llenó el lugar, cálida y envolvente. Valentina, con su luz aún radiante, miró a Juan con una expresión que decía más que 1000 palabras. En sus ojos había destellos de resolución, de saber que estaban a punto de entrar en un nuevo capítulo. Con el corazón latiendo fuerte, Juan tomó una decisión. Era el momento de actuar, de no perder la oportunidad que el Señor les ofrecía. Debemos prepararnos, no solo para recibir, sino para vivir con propósito, pensó. El tiempo de la sanación estaba a la vuelta de la esquina, y con ello, la llamada a la acción. Mientras la congregación comenzaba a recomponerse entre miradas de expectativa, un escalofrío sobrecogedor recorrió la sala. El poder de Dios estaba palpable. Una pregunta se agolpó en la mente de Juan: ¿estamos listos para las revelaciones que traerán nuestra transformación definitiva? Una chispa había encendido, pero ¿dónde llevaría esa llama? La respuesta parecía flotar en el aire, urgente y anhelante, mientras Juan preparaba su corazón para el siguiente paso en su viaje. ¿Sería capaz de entender el verdadero impacto de su fe y el propósito de la sanación? La revelación estaba por llegar. La atmósfera en el santuario vibraba de una forma indescriptible. La energía era eléctrica, un reflejo de la fe que fluía como un río del alma. Juan, con su mirada fija en Valentina, se sintió envuelto por el deseo común de cambio. En su interior, un fuego ardía, pero la incertidumbre aún lo acompañaba. Estaban listos para andar este nuevo camino. A medida que la adoración continuaba, el pastor levantó su mano, pidiendo silencio. Dios está a punto de revelarnos algo especial, dijo con voz firme, como si esos segundos se hubieran llenado de promesas divinas. Los murmullos se apagaron, cada persona parecía contener el aliento, esperando el siguiente eco de la voz de Dios. Hoy, no solo sanaremos las heridas del cuerpo, sino también las del espíritu, continuó el pastor. Su mirada escaneó la multitud, y Juan pudo ver en los rostros de aquellos a su alrededor una mezcla de esperanza y expectación. Allí estaban las súplicas silenciosas de quienes habían vivido en la tormenta, listas para ser liberadas. De repente, una luz brillante pareció manifestarse en medio del santuario. Una luz que emanaba paz, llenando cada rincón. Valentina, quien había estado a su lado, se estremeció como si un soplo divino pasara entre ellos. El pastor hizo una pausa, permitiendo que esa luz impregnara el ambiente, como si todos pudieran sentirla tocando sus corazones. Recibirán 5 revelaciones sagradas en los próximos días. Revelaciones que llevarán a vuestra sanación y liberación, proclamó el pastor, y cada palabra era un ladrillo más en el edificio de su fe. La primera revelación estuvo llena de unción.
La fe sin acción está muerta, dijo. Lo que Dios hará, será en respuesta a lo que ustedes también hagan. Es tiempo de levantarse, de buscar. La acción es el puente entre la súplica y la respuesta divina. Juan sintió que cada palabra como un eco en su corazón, retumbando en sus pensamientos. Algo en él se agitó. No podían quedarse solo en recibir, debían actuar. La segunda revelación resonó como un tambor. El perdón es una espada que corta las cadenas que atan a su espíritu. Juan recordó las confrontaciones no resueltas, las amarguras que había guardado. Aquello era un llamado a sanar esas heridas profundas. Se dio cuenta de que para recibir, debía también dejar ir. La tercera revelación llegó como un suave susurro. El amor es el idioma de Dios. Permitan que fluya en ustedes y a su alrededor. Cuando amamos, creamos un espacio sagrado donde lo milagroso puede manifestarse. Era un recordatorio de lo que había experimentado en la iglesia, donde cada testimonio había sido un canto a la luz del amor divino. La cuarta revelación fue poderosa. Serán fortalecidos en los momentos de debilidad. No teman a sus luchas, son partes de su testimonio. Juan sintió como su fragilidad ya no era una carga, sino una oportunidad para mostrar el poder de Dios en su vida. Con cada revelación, su corazón se intensificaba, surgiendo la verdad de su propia historia. Finalmente, la quinta revelación estalló como un fuego artificial en el cielo nocturno. La sanación llega cuando entienden que son parte de un propósito mayor. No están solos, son hijos e hijas de un rey, y todo lo que atraviesan tiene un significado. Esa declaración hizo eco en el alma de Juan. Había sido parte del dolor, pero también de la solución. La congregación estalló en vítores, y Juan cerró los ojos, sintiendo el cálido abrazo del amor de Dios envolviéndolo. En ese instante, supo que estaban listos para la transformación. Sin embargo, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Podrían realmente entender estas revelaciones y aplicarlas en sus vidas cotidianas? Con el corazón palpitando, miró a Valentina. Ella parecía entender su inquietud. Mientras la luz seguía brillando, Juan sabía que la verdadera batalla comenzaba ahora. La liberación y la sanación no eran solo palabras, eran un camino por recorrer. ¿Qué tipo de fe se requeriría para caminar en esa nueva realidad? ¿Estarían listos para cumplir con lo que implicaría vivir esas revelaciones? La revelación estaba en camino y el viaje apenas comenzaba. La luz del santuario seguía danzando, llenando a cada persona con un sentido renovado de propósito. Juan miraba a su alrededor, lágrimas de alegría resbalaban por las mejillas de muchos, mientras otros se aferraban a sus asientos como si la vida misma dependiera de ese momento sagrado. Él sintió una mezcla de emoción y miedo, enfrentándose a la realidad de que el tiempo de la duda se había terminado. ¿Y ahora qué?, pensó. Las revelaciones estaban claramente marcadas. Cada una traía consigo un reto, un llamado a la acción, pero en el fondo, el eco de su mente le decía que el cambio no sería fácil. Valentina, con su mirada brillante, parecía anticipar lo que vendría. Ella siempre había sido su ancla, pero esta vez, Juan se dio cuenta de que necesitaba también ser el suyo. La adoración se levantó nuevamente, una ola de voces llenando el aire mientras la congregación respondía a la gracia que derramaba en el lugar. El pastor, erguido con aplomo, llamó a cada uno a unirse en un círculo. Dediquémonos a orar y a contemplar estas revelaciones durante los próximos días. Permitan que el Espíritu les hable y guíe sus pasos, instó, su voz resonando con un poder que electrificaba el ambiente. El grupo se dispersó rápidamente, cada persona encontrando un lugar donde pujar en oración. Juan y Valentina se acercaron a un rincón tranquilo. Al cerrar los ojos, las palabras del pastor comenzaron a fluir en su mente: la fe sin acción está muerta, el perdón es una espada, el amor es el idioma de Dios, serán fortalecidos en sus debilidades y entender que hay un propósito mayor. La afluencia de pensamientos lo abrumó, y no pudo contener las lágrimas. Valentina, tengo miedo, confesó, sintiendo la calidez de su mano sobre la suya. ¿Y si no estamos a la altura? ¿Y si fallamos en aplicar todo esto? Ella lo miró fijamente, su expresión era de una fe silenciosa. Juan, nunca estamos solos en este camino. Dios no nos daría estas revelaciones sin darnos también la fuerza para vivirlas. Solo debemos dar el primer paso. ¿No lo sientes? A medida que la oración se intensificaba, la oscuridad de sus dudas comenzaba a disiparse. En su corazón, se encendió una chispa de confianza. Quizás, solo quizás,
todo lo que necesitaba para comenzar era dar un paso en fe. Durante los días siguientes, se comprometieron a sumar cada revelación al tejido de su vida diaria. Juan tomó la decisión de escribir en un diario, documentando sus pensamientos y experiencias. ¿Cuántas veces había dejado que la desesperanza le ganara? Notó que el simple acto de escribir lo liberaba, como si cada palabra se llevara un trozo de su carga. Valentina, por su parte, empezó a buscar a aquellos en necesidad de perdón. Un día, cuando se encontraban en un parque local, vio a una mujer a quien había ofendido años atrás. Le tocó el brazo, sintiendo que el perdón debía fluir desde su interior como un río. La mujer se volvió y, al ver su rostro, las lágrimas comenzaron a brotar en ambas. Fue un momento sagrado de liberación. Cada día era una combinación de risas, lágrimas y conversaciones profundas. Mientras Juan daba pasos de fe, comenzó a ver cambios no solo en su vida, sino en toda su comunidad. Las revelaciones estaban siendo vivas, transformando las relaciones, las actitudes y los corazones. Sin embargo, aún había algo en el aire. Una expectación que lo mantenía al borde. ¿Qué más tenía preparado Dios? Una noche, mientras Juan escribía sobre su experiencia con el perdón, sintió un estremecimiento inexplicable. Una llamada profunda que parecía verse alentada por algo más grande que él mismo. Todavía estaba el eco de la última revelación resonando en su mente: no están solos. La promesa de su rey siempre presente no era solo un consuelo, era una realidad viva. Pero la pregunta ardía en su interior: ¿cómo se manifestaría esa realidad en los días venideros? Mientras la brisa de la noche soplaba a través de la ventana, Juan miró al cielo estrellado. La posibilidad de lo milagroso parecía estar al alcance de su mano. Su viaje de transformación apenas comenzaba, y su corazón palpitaba con la promesa de lo que vendría. ¿Estarían preparados para el próximo desafío que Dios les tenía reservado? La revelación definitiva estaba en camino. Juan despertó aquella mañana con el corazón agitado, como si las palabras del pastor aún danzaran en su mente como la luz en el santuario. El día prometía ser especial. Valentina se levantó a su lado, y ambos sabían que estaban a punto de embarcarse en un nuevo capítulo de su vida espiritual. Mientras desayunaban, cada bocado era un recordatorio de las decisiones tomadas en los días pasados. ¿Te imaginas si realmente comenzamos a ver lo que Dios tiene para nosotros?, le dijo Valentina, su voz llena de emoción. Juan sonrió. Su fe se estaba alimentando, como una planta que busca la luz después de haber estado en la sombra. Decidieron comenzar ese día escribiendo las 5 revelaciones en su diario, algo que tenían en cuenta desde hacía tiempo. Las anotaron con cuidado, sintiendo la carga y la esperanza que cada una implicaba. Con cada frase, un nuevo sentido de propósito emergía. La primera: la fe es un viaje, no un destino, reflexionó Juan. ¿Cuántas veces había confinado su fe a momentos específicos? La verdad era que cada día traía consigo oportunidades para crecer y aprender. La segunda revelación lo impactó aún más: el perdón no solo sana al ofensor, también al ofendido. Recordó las lágrimas compartidas con la mujer en el parque y cómo Valentina había encontrado la valentía de liberarse. Creo que es hora de que hagamos lo mismo, dijo Juan con fuerza. ¿Qué tal si buscamos a quienes necesitamos perdonar, o a aquellos que aún nos deben una disculpa? Valentina asintió, sus ojos brillando con la emoción. Hagámoslo juntos, así el peso se siente ligero. Ese compromiso los unió aún más. Eran parte de algo más grande, y sabían que juntos eran más fuertes. Los días se convirtieron en semanas, y cada revelación se convertía en acción. Se animaban mutuamente, no solo en el perdón, sino también en la tercera revelación: el amor es el motor de la acción. Salían al barrio, no solo para predicar, sino también para servir. La comunidad comenzó a despertarse, a unirse en iniciativas de ayuda mutua. La luz que había llenado el santuario continuaba su curso, iluminando vidas. Sin embargo, una inquietud profunda acechaba a Juan. Mientras más se acercaban a Dios, más sentía la necesidad de discernir lo que venía. Y así fue que se atrevió a regresar al santuario, solo, una noche. Se arrodilló en su rincón preferido, buscando respuestas o una confirmación del camino que estaban tomando. Señor, ¿qué más quieres de nosotros?, se preguntó en voz baja, sintiendo que el eco de sus palabras desaparecía entre la oscuridad. En ese momento, una brisa suave pareció rodear su ser, como un abrazo tierno. Su mente se calmó y su espíritu comenzó a vibrar con la convicción de que algo mayor se aproximaba. Quizás esto no es solo para nosotros, reflexionó.
Tal vez Dios nos está preparando para algo que cambiará no solo nuestras vidas, sino también el corazón de nuestra comunidad. Mientras regresaba a casa, una nueva revelación resonó en su alma: las bendiciones que recibimos no son solo para nuestro beneficio, sino para compartir. El corazón de Juan palpitaba con fuerza. La idea de una visión colectiva pronto se fijó en él. Cuando se encontró con Valentina, apenas pudo contener las palabras. Creo que Dios quiere que seamos un faro de luz para otros. Algo grandioso se acerca. Tras un baño de emociones y revelaciones, Valentina sonrió. ¿Y si hacemos una reunión en la plaza? Un lugar donde podamos compartir lo que hemos aprendido. La comunidad necesita esto. La idea encendió la chispa en Juan. Sin embargo, una duda persistía: ¿serán escuchados? ¿Realmente impactarán a otros? El desafío se sentía tangible. Mientras la luna brillaba en el cielo, ellos se aferraron a sus sueños, pero con un nuevo sentido de urgencia. Era claro que el camino hacia la transformación era complicado. Sabían que no estaban solos, pero ¿será que todos estarían dispuestos a recibir la luz que tanto necesitaban? La siguiente convocatoria estaba a solo días de distancia. El momento de revelación y transformación estaba cada vez más cerca, y Juan no podía ignorar que un nuevo capítulo se abría ante ellos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Juan y Valentina despertaron aquel día con una mezcla de emoción y nervios. La reunión en la plaza se acercaba, y el peso de la responsabilidad parecía aumentar con cada segundo. Hoy es el día, murmuró Valentina, su mirada dirigida a los rayos del sol que comenzaban a filtrarse por la ventana. Es el momento de abrir nuestros corazones y compartir lo que hemos aprendido. Decidieron que antes de salir, tendrían un tiempo de oración. Se tomaron de las manos, y Juan cerró los ojos. Señor, guíanos en este día. Haz que nuestra voz sea tu voz, y que nuestra luz pueda brillar para aquellos que más lo necesitan. Valentina sentía que cada palabra resonaba en su ser, como si los ángeles estuvieran a su alrededor, afinando sus corazones para el propósito del día. Mientras se dirigían hacia la plaza, el bullicio del barrio los envolvía. Las risas de los niños, el sonido de las calles y la calidez del sol parecían ir en sintonía con su misión. ¿Y si nadie viene?, se atrevió a pensar Juan, pero rápidamente reprimió el temor. Las semillas que sembramos son más importantes que la cosecha que veamos hoy, le recordó Valentina, con una sonrisa llena de fe. Al llegar, notaron que algunas sillas ya estaban dispuestas, y un grupo de personas comenzaba a reunirse. Desde lejos, vieron a Rosa, la mujer del parque, que se acercaba con su pequeño hijo. «Nosotros vinimos», gritó con entusiasmo. Su corazón latió fuerte. Era un recordatorio de que incluso los pequeños pasos pueden tener un gran impacto. La plaza empezó a llenarse de rostros conocidos, pero lo que más sorprendió a Juan fue ver caras nuevas. Nuevas almas que estaban en búsqueda, que sentían la necesidad de escuchar un mensaje de esperanza. «Dios está aquí, Juan». «Solo mira», le susurró Valentina, señalando a la multitud, el amor flotando en el aire. El evento comenzó oficialmente. Un grupo de jóvenes lideró una alabanza, y todos se unieron, elevando sus voces al cielo. Había una energía palpable, como si el mismo Espíritu de Dios estaba danzando entre ellos. Juan se sintió conmovido al ver cómo la comunidad se unía en adoración. En ese momento, el miedo se disipó, dejando solo espacio para la alegría. Cuando fue su turno de hablar, Juan sintió que cada paso le acercaba más a su propósito. A medida que compartía sus revelaciones, las palabras fluían con libertad. Cada frase resonaba en los corazones de quienes escuchaban, y pudo ver cómo algunos lloraban, mientras otros asentían en señal de comprensión. El verdadero perdón cambia vidas, proclamó con pasión. Valentina, al lado de él, compartía su propio testimonio. Su voz temblaba, pero su determinación brillaba. El amor es el motor que nos impulsa a actuar. Si podemos dar un poco de amor, el mundo puede transformarse, decía, y cada palabra caía como suavidad en los oídos ávidos de esperanza. Los minutos se convirtieron en horas, y cuando el sol empezó a ocultarse, Juan y Valentina sintieron una conexión espiritual mayor que cualquiera que hubieran experimentado antes. Pero justo cuando creían que la reunión había alcanzado su clímax, un silencio repentino se posó sobre la plaza. Todos miraron a una figura que se acercaba lentamente. Era un anciano, con un semblante cargado de sabiduría. «Les he escuchado», comenzó, su voz era un susurro profundo, «y creo que han abierto puertas que muchos creían cerradas.
Las miradas se encontraban, las esperanzas resplandecían, y en ese instante, la sala se convirtió en un lugar sagrado. Juan y Valentina intercambiaron miradas, llenos de preguntas y curiosidad. ¿Qué más vendrá de aquí en adelante?, se preguntaron, sintiendo que las bendiciones todavía estaban por desatarse. El anciano levantó la mano, y su voz resonó con fuerza: hoy no solo han compartido su luz, sino que algunos de ustedes serán elegidos para llevar el mensaje aún más lejos. ¿Están listos para el llamado? La tensión se palpó en el aire mientras la multitud contuvo el aliento. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, lleno de promesas y desafíos. ¿Qué responderían a esa pregunta que resonaba en sus corazones? La plaza, aún vibrante con la energía de la reunión, se llenó de un silencio expectante. Cada mirada se posó en el anciano, un símbolo de sabiduría y fe. Desde la distancia, Juan sintió que su corazón latía con fuerza, como si supiera que un momento crucial se avecinaba. ¿Estaban listos para un nuevo llamado? La respuesta parecía latir en sus pechos, pero aún había incertidumbre. El anciano, con su andar pausado, profundizó su mirada. La luz que han desatado hoy no puede ser contenida. Hay un mundo afuera lleno de sombras, y ustedes han sido elegidos para llevar el mensaje de esperanza. Las palabras resonaban como campanas en sus corazones, despertando un anhelo colectivo. En un instante, las dudas se disolvieron. Juan se miró a sí mismo, reconociendo el fuego que ardía en su interior, un deseo de actuar, de extender lo que habían comenzado en el santuario. Estamos listos, declaró Juan, atrapando la mirada de Valentina, quien asentía con renovada determinación. Dios ha glorificado nuestro caminar, y nuestra respuesta debe ser de amor y acción. El anciano sonrió, y esa simple expresión desató un torrente de fe entre la multitud. Entonces, que comience la obra. Ustedes no solo sanarán a su comunidad, traerán una transformación que resonará por generaciones. Con una reverencia, levantó sus manos. En ese acto simbólico, una chispa de lo sagrado se encendió en el aire. Las almas presentes sintieron no solo el deseo de seguir a Dios, sino también el llamado a empoderar a otros en su viaje. De repente, la luz comenzó a brillar con intensidad, y los murmullos de la multitud crecieron en entusiasmo. Todos estaban entrelazados, un atajo de amor y esperanza, listos para dejar que el amor se expandiera hacia más allá de la plaza. Juan, con su fe renovada, se dirigió hacia las personas que mintieron su vida en aquellos días, las familias, los amigos, y hasta esos rostros en la distancia que estaban buscando nueva vida. Hoy es nuestro día de acción, proclamó, con las manos elevadas hacia Yahvé. Hoy, transformaremos nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Vamos a llevar el amor, el perdón y la sanación a cada rincón. Las comunidades, llenas de fe, comenzaron a unirse. Cada persona recibió oídos abiertos, abrazos cálidos y sonrisas iluminadas. Un mural de historia se tejía en el aire, donde las heridas se curaban y los corazones se unían. Las obras de servicio comenzaron, y comunidades unidas en amor servían a aquellos que más lo necesitaban. Desde visitas a los hogares, hasta ofrecer ayuda en la escuela del barrio, cada acción era un reflejo de la luz que llevaban en el corazón. Valentina, alma sabia más allá de sus años, decidió unirse a un grupo de jóvenes. Señor, guíanos en cada paso, decía al orar, mientras miraba los rostros radiantes de sus contemporáneos. La bondad de aquellos actos resonaba por doquier, y los ecos de sus acciones motivaron a la gente a unirse, a traer esperanza a los lugares oscuros. Mientras cada día pasaba, cada uno en la comunidad sentía la transformación. Lloraron juntos, rieron juntos, y compartieron no solo buen tiempo sino la salvación que podrían experimentar al unirse en uno mismo. La fe funcionaba como una cadena, que les unía e inspiraba, y aquellos lazos avivaban el fuego de la esperanza, pero había algo más que estaba por revelarse. Una mañana, mientras Juan y Valentina y otros miembros de su comunidad culminaban el mural en la plaza, una fuerte lluvia comenzó a caer, transformando el ambiente y las sonrisas en risas. La lluvia era una manifestación de Dios, un reconocimiento de su trabajo, llenando su propósito. Mirando adelante, Juan sintió una paz incomprensible. Sabía que había comenzado a moverse hacia algo mayor. Ven, Valentina, vamos a alzar nuestras manos hacia el cielo, este es nuestro milagro, decía, celebrando con júbilo. Y así lo hicieron. Las manos elevaron las cabezas, las palabras se unieron en oración y los corazones anhelantes compartieron un eco de victoria. En ese momento de adoración, el anciano se acercó.
Han empezado un movimiento, dijo, mirándolos a los ojos. Esta es solo la primera de muchas bendiciones. El verdadero propósito ha comenzado a florecer entre ustedes. Las palabras eran como semillas lanzadas al viento, germinando en esperanzas brillantes. La comunidad, ahora un faro de luz, estaba dispuesta a llevar esa luz a donde fuere necesario. Cada alma presente sabía que tenían un propósito renovado, una misión de amor a cumplir. El viaje de sanación fue el inicio del camino hacia la transformación, y cada uno de ellos, como un nuevo pueblo en el camino de la fe, estaba listo para dejar su marca en la historia. Los días continuaron fluyendo, llenos de aventuras inexploradas, fecundando el deseo de servicio y compasión en sus corazones. Las revelaciones ya no eran solo palabras, eran acciones vivas. Juntos, cada uno, continuaron creciendo en amor, hasta que el pueblo entero hirvió en una alegría difícil de contener al mirar hacia atrás. Juan y Valentina supieron que el verdadero milagro no solo había sido la sanación de una vida, sino el renacer de la comunidad en su conjunto. Habían tejido juntos las hebras de la fe, y la luz divina continuaba brillando, mostrando el camino hacia adelante, en una danza eterna de amor y esperanza, y así, la historia de un hombre y su hija se convirtió en un testimonio vibrante para el mundo. Una historia de fe, de amor, de sanación y de la increíble capacidad de Dios para transformar vidas y corazones. El viaje apenas comenzaba, y su corazón sabía que el siguiente capítulo estaría lleno de aún más revelaciones, así que hoy, querido hermano, hermana, recuerda este mensaje fundamental: las revelaciones son solo el comienzo. Levántate. Actúa, comparte, y deja que la luz que has recibido brille con fuerza. Que cada acción sea un reflejo de tu fe. Es tiempo de volar. Es tiempo de levantarse y caminar hacia adelante. Y no olvides, este es tu momento. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.